¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en nuestra edición 31 del podcast ¿Y tú qué opinas? En esta ocasión Maribel está enferma y no nos pudo acompañar, pero tenemos una invitada de lujo que es Dani Cortina. Ella es mi compañera actualmente en la maestría en inteligencia emocional y bueno, tiene una historia de vida muy interesante que creo que puede servirnos mucho para tener ciertos parámetros o para podernos saber, tener conciencia de algunas cosas que a veces nos es difícil. Entonces me gustaría que empezaras, Dani, si nos puedes contar como un poco de tu vida, cómo ha sido tu vida, tu historia y lo que puedas aportar dentro de la parte de tu historia, que yo conozco un poquito, pero bueno, para que los demás también la conozcan. Okay, vale. Bienvenida. Muchas gracias, Jess. Pues hola, ¿cómo están? Espero que están teniendo un buen día. Me da mucha alegría tener esta nueva experiencia para compartir con ustedes un poco acerca de mi vida. Una parte súper importante del camino que llevo de vida ha sido adentro del programa de Alcohólicos Anónimos. Mi papá entró cuando yo estaba muy chiquita. Mi papá es mexicano, nacido en el DF, de abuelos españoles que vinieron a México durante la Guerra de Franco. Llegaron al puerto de Veracruz y de ahí se fueron al DF. Y bueno, curioso, mi papá se va a vivir a Acapulco y ahí conoce a mi mamá, canadiense, que también andaba viviendo la aventura de la playa. Y se conocieron y se fueron en un bochito de Acapulco a Toronto, de donde soy yo. Yo nací en Toronto, Ontario, Canadá. Y ahí en el 74, lo cual significa que tengo 51 años, porque no tienen que hacer la matemática. 51 años y orgullosa de tenerlos. En el 1980, cuando yo tenía 6 años, mi papá entra al AA y gracias a Al-Anon y a Latín, que son los programas para los familiares de los alcohólicos, pues realmente me dio muchas herramientas de vida, ¿no? Yo entré, de hecho tuvieron que votar en ese momento porque Al-Latín es para adolescentes, ¿no? Sí. En general a partir de los 13 años, que eres como considerado adolescente. Y yo tenía 11, entonces el grupo en el que entré tuvieron que votar. Y me dejaron entrar, era la bebé del grupo, entonces pues tenía como muchos, personas que en papel como de hermanos mayores, ¿no? Como seguir ejemplos de personas más grandes que me guiaban un poco porque pues faltaba un poquito esa parte de padres como sanos, en cuestión de que pues mi papá estaba en AA y resulta que mi mamá empieza a tomar y tomar y tomar, aunque iba en Al-Anon, que fue como... Tu mamá también estaba en Al-Anon. Mi mamá iba a las juntas de Al-Anon, que son, en general, Al-Anon en Canadá es para las esposas y los esposos. Y en Canadá sí tenemos grupos de hijos adultos, como separado. Luego hay grupos de Al-Anon con hijos adultos como combinado. Entonces, porque pues obviamente creo que es un poco diferencia el haber escogido un marido alcohólico que ser hijo de alcohólico, ¿no? Aunque dicen algunos por allá que escogemos desde el otro lugar nuestros padres, ¿no? Entonces, entro a Latín a los 11 años y pues de que entré a algo que me ayudó mucho en el camino de la vida cuando mi mamá empieza a tomar y yo como muy confundida, porque te imaginas, ella va a juntas de Al-Anon y antes de la junta se va a tomar unas copas con su mejor amiga y se me hacía como muy incongruente, confuso y como hypocritical, I don't know. ¿Hipócrita? Ajá, ¿no? O sea, como que crecí como con ese mensaje muy como, no tomo, pero mi papá usaba drogas, ¿no? O sea, ya ves que allá en Canadá es muy normal que la gente fuma marihuana, mientras aquí en México pues creo que es un poco diferente la cultura. De hecho, hoy en día en Canadá pues es legal y para mí es como una cosa muy rara, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá iba a tomar antes de las juntas, iba a su junta y llegaba como media happy y yo decía,
¿qué onda, no? Claro, un doble mensaje. Ajá. Y empecé a encontrar botellas escondidas y pues luego sí le pregunté, oye mamá, ¿por qué estás escondiendo? ¿Por qué encontré latas de cerveza abajo de tu baño? Ay, para no hacer sentir mal a tu papá. Y pues como él no podía tomar, entonces en mi cabeza de 12, 13 años dije, bueno, pues tiene como... Eso no es lógico. Ajá. Y pues poco a poco, como es la enfermedad del alcoholismo, pues se fue empeorando. Y en algún momento ella se va a vivir a Las Vegas. Ya, en un momento nos lleva, nos regresamos, se vuelve a ir solo con mi hermano. Y mi hermano también regresa y ya ella se queda a vivir lo que fue el resto de su vida en Las Vegas. Y mi hermano y yo en Canadá con mi papá. Okay. Y durante pues, esos años en el programa había cosas, algo del programa de las herramientas que se llaman lemas, ¿no? Que son slogans, como un día a la vez, esto también pasará, y si te hace, como tómalo tranquilo, y como que eran cosas más como él podía entender, ¿no? Porque los pasos de AA y las tradiciones son un poco más difíciles cuando uno tiene una edad tan chiquita, ¿no? Y me apoyaba mucho tener como una madrina, ¿no? Porque en el programa normalmente pides a alguien que tiene más años y más experiencia de vida. Y pues sí, obviamente lo que me ayudó mucho, creo, como me faltó mucho tener papás como para guiarme y cuidarme en el camino desde una edad muy chiquita. Estas personas del programa pues realmente fueron los que me ayudaron a guiar y escucharme y apoyarme en los días que me sentía como perdida, triste. Y creo que algo que te aporta un grupo de ayuda, como Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, Latines, no estás solo, ¿no? Porque yo siento como niño a veces dices, ¿por qué a mí? O hasta uno, o sea, de repente como adulto, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Y el programa me ayudó mucho a ver que pues siempre hay alguien peor y alguien mejor, ¿no? Y como que eso me ayudó a no sentirme tan triste o desesperada, frustrada, porque decía, bueno, no lo tengo tan mal. Luego en las juntas escuchas cosas peores, ¿no? De a lo mejor abusos o, pues sí, familias aún más disfuncionales, ¿no? O sea, como seres humanos somos imperfectos. Y a lo mejor de las cosas, como hija de alcohólicos, que siempre he buscado la perfección. Yo creo que son de las cosas que he identificado, que como venía de una familia muy loquita, con mucha falta de estabilidad, nunca sabía si iban a estar enojados, de repente no sabía si iba a alcanzar para la comida, entonces hubo como mucha inestabilidad. Entonces, pues yo buscaba la estabilidad y era mi idea de ser perfecta. Y organizada. Entonces, en el camino de mi vida me he dado cuenta de que en algún momento eran herramientas que me ayudaron a salir adelante como mujer, como ser humano, como mamá, hija, amiga, esposa, profesora, porque ese es mi trabajo y mi pasión, que soy Miss de inglés. Entonces, eso me ayudó mucho en general a enfrentarme en la vida, y esto del perfeccionismo es algo que ando trabajando hoy en día. Que entiendo que en su momento me sirvió, pero creo que es algo que tengo que dejar salir y fluir, como es la estructura, ¿no? Porque también soy muy estricta conmigo misma. ¿Y con la gente de tu alrededor? A lo mejor sí espero mucho, tanto de mis alumnos como de mi familia, como que hasta de las amistades. Siento que es algo que he ido reconociendo a lo largo de los años, pero sí es algo que estoy consciente, ¿no? Yo creo que algo que he desarrollado en los últimos 6 años es lo de mindfulness, que empecé a estudiar un poco de la plena atención, de estar en el aquí y en el ahora. Normalmente en Al-Anon, en Alcohólicos Anónimos, ellos comparten diciendo cómo estuvo, cómo era y cómo es hoy en día, ¿no? Entonces, pues, usar la referencia de cómo era, pero sin volver a sufrir el pasado, que yo creo que a lo mejor nos cuesta desconectarnos de ese ser
de la infancia o de la adolescencia o de adulto joven y soltar, ¿no? El pasado pues ya no existe, ¿no? Pero obviamente para llegar a ese punto pues a lo mejor hay que sanar cosas, claro, ¿no? Heridas que nos va dejando la vida y pues más importante que nadie nuestros papás, ¿no? Que se supone que son los que nos dan ese anclaje, ese sustento de vida, que sabes, en alguien que se supone que son los que el amor incondicional, pero en una familia alcohólica pues no, muchas veces no tienes esa herramienta de papás, ¿no? Entonces pues eso es un poquito de mi camino en las paredes, en los cuartos de Al-Anon, de Alcohólicos Anónimos y Aladdin. Y mi papá mi papá falleció en el 2020 y entró a Alcohólicos Anónimos en el 80, entonces 40 años de sobriedad. Entonces, y era un ser humano imperfecto, ¿no? Que obviamente creo que en nuestra generación de padres no había esta inteligencia emocional, no había una conciencia de nuestras acciones, de nuestras actitudes, era una familia muy reactiva, ¿no? Se perdía la cabeza, se enojaba muy fácil, entonces pues sí, creces en un ambiente de estrés, ¿no? Claro. Entonces, y dicen que a veces cuando uno entra a Al-Anon o a Alcohólicos Anónimos, primero se empeoran las cosas, porque un alcohólico pues usa el alcohol, ¿no? Vamos a decir que somos nosotros y adentro de esta botella pues tienes inseguridad, tristeza, enojo, muchas emociones, y el alcohólico le echa el alcohol y se van deshaciendo los sentimientos, ¿no? Ya no lo sienten, o sea, es como su forma de no estar en contacto con esos sentimientos, y cuando quitamos el alcohol, claro, pues ahí está. Destapas. Entonces, pues tienen que batallar contra encontrarse con todas estas emociones, y a veces es más difícil después de que dejan de tomar, porque antes tenían alcohol y ya no lo tienen, ¿no? Claro. Entonces tienen que ir sanando y pasando por los pasos de Alcohólicos Anónimos, que es como admitir que somos powerless, que sin poder de ciertas cosas. Entonces pues uno va atravesando los pasos como es hacer un inventario de uno mismo, inventario de uno mismo, para ir reconociendo en nosotros mismos y hacer hasta otra herramienta que es de diario, hacer ese inventario de cómo me fue en mi día, cómo pudiera haber hecho las cosas mejores o diferentes, ¿no? Como esa conciencia, ¿no? De ser. Perdón, que te interrumpa, ¿cuánto tiempo estuviste yendo a estos grupos? ¿Actualmente sigues yendo? En México como que no me hallé tanto en los grupos. En Canadá empecé a los 11 y luego a los 16, en una época como de rebeldía, dejé de ir unos años, y más o menos como entre los 18, 19 regresé y tomé un papel muy activo, porque hay comités, hay congresos y hay mucho camaraderie. O sea, yo creo que era como una segunda familia, ¿no? A donde perteneces, a donde sientes amado y querido. Y los congresos eran fin de semana y te quedabas en un hotel. Y como adolescente era súper emocionante, ¿no? Y vas a escuchar a diferentes oradores dar sus experiencias, y hasta yo llegué a hablar en frente de 100 personas. Tengo cassettes, porque en esos tiempos grababan las juntas en los cassettes y los podías comprar terminando cada junta. Entonces pues fueron momentos muy padres, y me dieron herramientas como los happies, porque estás feliz, ¿no? Entonces algo que hice con mis hijos a lo largo de sus vidas es cada noche dábamos gracias, ¿no? Hoy estoy agradecido por, y cosas sencillas, ¿no? Porque yo creo que es algo que me enseñó el programa, era agradecida que tengo ojos porque puedo ver, gracias a que tengo oídos puedo escuchar, puedo caminar, o sea, como que muchas cosas de repente que tomamos por cierto, ¿no? O sea,
por ese que damos por hecho. Por hecho, exacto. Y como que le das más valor a cosas chiquitas. Y como que es como un dicho en el programa, ¿no? Cuando te enfocas en la solución se hace más grande. Cuando te enfocas en el problema se hace más grande. Entonces, yo tenía como esas herramientas y de hecho tengo un recuerdo de la prepa o la secundaria muy clara que estaba como en una clase y mis compañeros estaban como si estuvieran en otra dimensión y escuchando la plática y no me acuerdo de qué platicaban, pero solo me acuerdo pensar qué lástima que todos no pueden ir a la Tiniala, ¿no? Para que tuvieran como estas herramientas de vida para apoyarnos con la vida, ¿no? Porque sabemos que como venimos de seres humanos imperfectos, tenemos estas heridas, estas emociones que de repente la inteligencia emocional, como estamos aprendiendo en nuestra maestría, donde nadie nos enseñó qué son estas emociones, cómo nos pueden afectar, reconocerlas, sentirlas, vivirlas, sanarlas, ¿no? Entonces, como que reprimes a lo mejor muchas emociones y, por ejemplo, en la maestría a mí me ha empezado a enseñar de que es importante conectarte y sentirlo y dejarlo salir, porque como yo creo que he identificado como, aunque tuve el problema, a lo mejor algo que no trabajé fue eso, ¿no? O sea, no, todo está bien, yo soy fuerte, yo puedo con todo, y me di cuenta que hubo algo de tristeza y enojo ahí. ¿Y te acuerdas cuáles son los regalos que nos han dado la tristeza y el enojo? Ya la puse del examen. El enojo nos dio el regalo de poner límites. El enojo nos da poner límites y es algo como mujer, siento yo, que es algo que hemos reconocido como mujeres o hemos identificado en algún momento, o seres humanos que nos aman decir no. Decimos sí a todo y después viene el